de legítimo deber reconocer y agradecer la presencia de los conferenciantes. Yo creo que el nivel y la coherencia de este congreso ha sido muy alto, pero además entre los conferenciantes o no conferenciantes hemos tenido representantes de asociaciones como Salvador Camaño, representante de Sociedad Civil Catalana en Tarragona, José Javier Chávez Ustaeta, presidente de Hispania Mártir, que nos ha deleitado pues, con la figura del obispo, nuestro querido obispo Irulita, obispo mártir, Jaime Serrano, que nos ha deleitado también con su conferencia, presidente de Gerona Inmortal, François Meilán, que ha venido desde Suiza, presidente de la Asociación de Cataluña Pueblo de España, que está haciendo una labor inmensa de apoyo a la lucha contra el independentismo desde sobre todo su teatro de operaciones, que es actualmente Ginebra, y evidentemente pues a nuestra querida Ana María Torrijos por Cataluña Suma, y me ha alegrado muchísimo que esté con nosotros Manuel Lanzán, de España y Catalans, con el cual hemos estado tantos años pues, luchando y batallando, y a todos vosotros, que todos nos conocemos y lamento no poder mencionarlos a todos. Pero creo que era un deber, y de hecho nuestra idea de acabar este congreso con un reconocimiento a aquellos que en los momentos realmente duros, difíciles, estábamos ahí prácticamente solos, y a partir de encontrarnos forjamos una amistad. Pues yo creo que cuando vuelva, porque volverá, ese tsunami nacionalista, pues que tenemos un deber de responsabilidad todos los que aquí hemos perseverado. Bueno, mi intervención va a concluir. De hecho, agradezco todas las otras intervenciones porque me permiten poder avanzar, ya que en el fondo lo que quiero decir ya se ha dicho, pero no lo voy a repetir. Quiero que entendamos, o me gustaría transmitir, el problema a la hora de combatir el nacionalismo desde nuestra disciplina. En el blog de Somatemps, hace muy poco, colgamos un artículo de un gran historiador, amigo nuestro, que ha venido a los congresos, Jordi Canal, que ese artículo me llegó al alma, muy impresionante, porque y también con un cierto dolor como historiador, viendo cómo se estaba corrompiendo la historiografía en Cataluña. Y hace referencia al principio de este artículo a Hobsbawm, que es, para los que no lo conozcan, el que puso de moda el término la tradición inventada. Esto es cómo ciertos grupos, ciertos poderes, ciertos incluso pueblos son capaces de crearse retrospectivamente una tradición falsificada para justificar el propio presente, que de hecho es lo que ha hecho el nacionalismo catalán y todos los nacionalismos que conocemos. Y Hobsbawm decía una cosa que nos va a afectar y nos está afectando muchísimo. Hace una sentencia, dice: ningún historiador serio de naciones y el nacionalismo puede ser un nacionalista político comprometido, porque no puedes ser juez y parte, o al menos si eres un nacionalista y estudias la historia de tu propia nación o teórica nación, tendrías que tener una capacidad de objetividad y racionalidad para que tus inclinaciones políticas no contagiaran tus análisis y argumentos históricos. Y por eso dice esto. Y claro, lo aplica Jordi Canal a la actual historiografía, donde dice: es trágico ver cómo historiadores, por cierto, muchos bastante mediocres, se han metido en política, empezando por Oriol Junqueras, que sabemos que es de historia económica. Yo tuve la suerte o desgracia de gastar un verano de mi vida para estudiar la tesis doctoral de Junqueras, para descubrir que era un absoluto autoplagio, una cosa absolutamente demencial, insultante a la inteligencia, y ver cómo un tribunal amañado pues, le había concedido el título de doctor. No encontré ningún solo medio que quisiera publicar que esto era una estafa, lo de los Junqueras. Joaquín Nadal, historiador, que ahora está colocado en Esquerra, venía del Partido Socialista. Santi Vila, si le suena, ese que era independentista pero dejó de serlo antes de irse a la cárcel, y ahora ha escrito una extrañísima tesis doctoral sobre Sardá y Salvain, con su novio, no sé si su novio pues, estará de acuerdo, con las tesis de Sardá y Salvain. Bueno, sobre qué es, que ya lo conocemos, padre franquista, y él parece que lo contrario.
Agustí Colominas, que lo conocen, que es ese personaje tan prepotente, y sale en TV3 y gana dinero a las puertas, pues vendiendo un nacionalismo histórico más que cutre. Historiadores metidos a política, mala cosa. Y claro, la lógica consecuencia es que eso acabará en el Instituto de Nueva Historia, con los Bilbao, los Cucuruy y toda esa pandilla, que bueno, tenemos que agradecer que nos han hecho reír y pasar muy buenos momentos, ¿no? Eso algo bueno tenía que tener. Pero también, digamos, se duele Jordi Canal cuando dice que ya en el 93 en las universidades ya se repartían folletos, hacían campañas en contra de aquellos historiadores que no participaban del relato nacionalista y sufrieron mucho. El propio Jordi Canal tiene que marcharse al final a una universidad francesa porque ya era imposible que pudiera hacer carrera profesional en una universidad catalana. Y pues habla de, pues bueno, muchos los conocemos, Borja de Riquer, Ricardo García Cárcel, Uzray Dacal, que es posiblemente uno de los intelectuales más potentes, que ha conocido mejor el nacionalismo catalán y lo tienen absolutamente olvidado, el mismo Jordi Canal y Pere Anguera. Pere Anguera se ha citado antes, lo ha citado Víctor Ibáñez, no es sospechoso, bueno, podría estar falleció demasiado pronto, demasiado joven, no es sospechoso de ser un fascista, en el tono ese que dicen algunos, porque él, vamos, era anarquista, de tendencias anarquistas, era claramente antitradicionalista, escribe ese libro que ha citado Víctor Ibáñez, Dios, Patria, Fam, en vez de Deu, Patria y Rey, Deu, Patria y Fam, para decir, no, hombre, es que las guerras carlistas, pues, como pasaban hambre, pues iban ahí a pegar unos tiritos, a ver qué pasaba, ¿no? Pero, ojo, tampoco era nacionalista, y entonces toda su obra, digamos, siempre ve que en el nacionalismo hay algo raro, y escribe unas obras con unas reflexiones muy potentes y desmitifica muy bien el nacionalismo. Pere Anguera, cuando se refiere a Rovira y Virgili, y esto va a ser muy importante, porque Rovira y Virgili es el que se inventa la Renaixença. Esta es una de las tesis que voy a defender. La Renaixença, que es ese relato nacionalista que hoy, si uno quiere ganar unas oposiciones a bombero de la Generalitat, se tiene que examinar de la historia de Cataluña y de la Renaixença. Entonces, ese es el relato de Rovira y Virgili. Ahora explicaré de dónde sale. Si uno quiere aprobar el bachillerato, pues tiene que aprender la historia de la Renaixença, pero es el mismo relato de Rovira y Virgili. Eso es algo misterioso. De hecho, Pere Anguera, con mucha astucia, dice que Rovira y Virgili, haciendo historia del nacionalismo, estaba haciendo nacionalismo, y esto es muy importante, los que utilizan su disciplina, que sería la historia, para hacer, en el fondo, política, hacer historia hacer nacionalismo. Ya no estoy estudiando la historia objetiva, el origen del nacionalismo, sino, bueno, quiero hacer nacionalismo. En el mismo orden de cosas, uno de esos personajes de los cuales nos ha referido Jaime Serrano, su espléndida y divertidísima conferencia, es Agustí Calvet, catalanista, antes de la guerra civil, ve en peligro su vida, lo van a matar evidentemente los anarquistas, y se marcha a París, y entonces desde el exilio va a decir una cosa muy interesante, pero tengan en cuenta que este catalanista, cuando luego acaba la guerra, acaba siendo director de La Vanguardia, que por cierto ya se empieza a llamar Española, y curiosamente en tiempos de Franco decía, bueno, yo soy un catalanista, bueno, un catalanista un poco raro, porque bueno, esto del régimen no está tan mal, los catalanistas lo hicimos muy mal, bueno. Estando en París, en el año 38, hace una crítica potentísima a los historiadores catalanistas, como Rovira y Virgili, diciendo que los historiadores catalanistas no hacen la historia de Cataluña, hacen la historia de la Cataluña que ellos sueñan querer tener, se la fabulan, crean el relato, este famoso término que ya lo hemos asociado. Entonces, este relato, insisto, el paradigma de la Renaixença, que la Generalitat está metiendo en todas las oposiciones, en todos los libros de historia, en todo,
pues entonces, insisto, va a venir de Rovira y Virgili. Pero para entender el espíritu y el peligro que representa este personaje, me atrevo a leer una cosa bastante sorprendente, una obra de Rovira y Virgili. Es decir, que Rovira y Virgili era republicano, bamboleó entre la acción catalana republicana y Esquerra Republicana, era masón, era anticlerical. Bueno, ya, este es el perfil, ya lo situamos. Rovira y Virgili no le interesaba que el catalanismo fuera algo tradicionalista, pseudo-tradicionalista, católico. No, yo quiero un nacionalismo como ahora, tiene que ser progre, de izquierdas, modernísimo, la modernidad. Bien, en una obra que se titula El nacionalismo catalán de 1917, dice lo siguiente: nuestra fe, como nacionalista, es grande. Tenemos un ideal. Bautícesele, si se quiere, con los nombres de megalomanía, ilusión, orgullo, vanidad. Dice, es lo mismo, me da igual. Tenemos un ideal y en él reside la justificación de nuestras reivindicaciones, el secreto de nuestra fuerza y la garantía de nuestro porvenir. Traduzco, está diciendo, bueno, tenemos el ideal separatista porque él ya es nacionalista y él ya está en esa brecha que va a abrirse al independentismo. Tenemos este ideal. Ahora bien, tenemos que crear una justificación, tenemos que legitimarlo. ¿Cómo lo legitimaremos? Pues creando un relato, y además voy a ser yo, Rovira y Virgili, quien cree este relato. Esta soberbia la encontraremos después, lo comentaré si da tiempo, en Prat de la Riba, que sería como el catalanismo del otro lado, de ahora de Junts o de Convergencia, el catalanismo conservador. Pero esto no queda así, sino que lees un poco más adelante y ya te estremeces, al menos yo cuando lo leí me estremecí y digo, el enemigo con el que estamos luchando es imposible. Aquí esto es una monstruosidad racional, porque no podremos ganar la guerra en el campo que nosotros queremos plantear la batalla. Fíjense lo que dice Rovira y Virgili. La evolución del sentimiento nacionalista en Cataluña ha llegado a tal punto, estamos en 1917, que los castellanos deben renunciar a discutir teóricamente nuestras reivindicaciones y nuestra convicción. No nos van a convencer. Es una fe, es una mística, es una religión, es un dogma. No nos vais a convencer. Imagínense que yo soy cardiólogo, voy a un congreso de cardiología donde se van a presentar diferentes tesis de cómo curar una patología cardiológica y yo me levanto, nada más empezar, y digo, desde esta universidad no hace falta que argumentéis nada, no os voy a creer, me da igual lo que digáis, es imposible. Oiga, estamos buscando todos la verdad, discutamos, veamos argumentos históricos, veamos si realmente les humillaron los castellanos o qué pasó, pero no, el argumento está clarísimo. No queremos, no nos vais a convencer. Esto es una fe, esto, claro, esto estremece, porque dices, ¿cómo vas a discutir y argumentar racionalmente? En esta misma línea, en Prat de la Riba, también en la nacionalidad catalana, que es la microbiblia del catalanismo conservador, dice algo que a mí siempre me asusta. Dice, el catalanismo es un sentimiento. Claro, aquí lo ha dicho Víctor Ibáñez, el patriotismo es un sentimiento, pero, si me permite Víctor, yo diría, el sentimiento es el fruto de la propia virtud de la piedad, de la propia virtud del patriotismo. Tú tienes unos deberes para con tu patria y eso evidentemente te puede enorgullecer, generar un afecto, generar un sentimiento, pero no puede ser solo un sentimiento. A veces hay gente que me dice, para mí España es un sentimiento. Digo, pues para mí España es una nación histórica, que no sé qué, no sé si me explico. Porque si vamos al campo del sentimiento, el nacionalismo nos ha ganado. Es un sentimiento para ti, pues para mí es un sentimiento lo otro, con lo cual en el ámbito de los sentimientos ya no opera la racionalidad y nunca podremos objetivar si realmente esa Renaixença, que es a lo que voy en la conferencia, existió o no existió o simplemente es una invención, además absolutamente retorcida psicológicamente, para intentar convencer de algo que nunca ocurrió. Bien, dicho esto, vamos a ver qué dice Peranguera
sobre este relato, el origen de este relato, y es muy sorprendente. Pere Anguera se sorprende, y leeremos otros autores que también participan de esta sorpresa, que es que cuando se estudia el origen del catalanismo, no hay nadie que lo haya estudiado, o al menos nadie lo ha estudiado absolutamente en serio. Lo dice así, Pere Anguera, anarquista, anticarlista, tal, dice: la miseria historiográfica del nacionalismo la ejemplifica el hecho que el mejor manual continúe del nacionalismo, del origen de la Renascença, continúe siendo el resumen de la historia del catalanismo de Rovira y Virgili, que casi 70 años después de su redacción, a pesar de su brevedad, es un texto básico que nadie lo ha modificado, nadie lo ha puesto en duda, no hay ningún historiador que haya hecho un análisis acrítico o crítico, de forma absolutamente acrítica, se acepta el relato de Rovira y Virgili. Entonces esto es sorprendente, estamos aquí a punto de matar los catalanes y la independencia y la lucha, y resulta que nadie ha aclarado todavía históricamente, historiográficamente, cuál es el origen del catalanismo. Gran misterio. Insisto, no lo digo yo, autores, algunos los conocemos, porque están cerca de nosotros, o han estado en Sociedad Civil Catalana. Joaquín Coy, por ejemplo, escribe: a pesar de la aparición de los últimos años de un buen número de estudios sobre el primer catalanismo político, todavía tenemos numerosos vacíos que dificultan la comprensión de sus orígenes. No sé a ustedes, a mí me sorprende absolutamente que en el siglo XXI, en pleno dominio de las universidades por parte del nacionalismo, todavía nadie haya dicho cómo empezó este tema, ¿no? Es algo, insisto, absolutamente sorprendente. Josep Massot, un eclesiástico del mundo eclesiástico, historiador catalanista, también lo reconoce. Cito algunos, se podía citar cientos. Dice este hombre: aunque pueda parecer extraño, aún no tenemos una historia como Dios manda del nacionalismo catalán. Esto tiene una gracia inmensa, Somos nacionalistas, vamos a morir por la independencia de Cataluña, pero bien no sabemos cómo ha empezado esto. Oiga, esto es un poco delirante, Y entonces, lo más delirante es que dice: bueno, la culpa de que no haya una historiografía del origen del catalanismo es evidentemente la culpa de Franco, que quiso borrar, como diciendo, no ha habido historiografía porque Franco no lo dejó. Mentira. Por cierto, en época de Franco, prácticamente el Estado no hizo ningún esfuerzo por estudiar el catalanismo y darle un golpe, digamos, de gracia en el plano historiográfico e intelectual. La única historia que aparece del nacionalismo es de García Venero, un falangista, pero una obra muy flojita. Y es de las primeras que empecé a leer, y digo, bueno, con esto no saco material. Bueno, es una obra muy floja. Pero bueno, y tampoco se hacer mucha sangre, por cierto, Con lo cual, estamos en el misterio, Rovira y Virgili parece que es el que ha creado el relato, y ese relato nos ha movido en 80 años. Vamos a ver este relato. Yo creo que es interesante y lo vamos a ir comentando. El texto lo recojo de un texto de Rovira y Virgili que aparece en la historia de los nacionalismos. Pero bueno, es ese mismo relato que se ha dicho al principio, que Pere Anguera dice: bueno, es una historia muy cortita, muy sencilla. Básicamente la línea maestra es muy sencilla. Aparece el catalán estaba muerto, lo habían matado los Borbones, el pueblo sin alma, sin lengua es un pueblo sin alma, y entonces misteriosamente aparece un señor que es Buenaventura Aribau y de repente escribe una poesía, y eso hace que se encienda una luz, y a partir de ahí empieza gente a preocuparse por estudiar el catalán que se había perdido. Lo veremos que todo eso es una invención absolutamente descerebrada. Pero una vez ya se ha recuperado el catalán, por un efecto misterioso de la ley de los pueblos, esto es muy alemán, muy romántico, pues el pueblo toma conciencia de su nación, y esa nación que no tiene Estado, por lógica, tiene que organizarse para conseguir un Estado y por tanto independizarse. Esto es el esquema del relato. No teníamos lengua, habíamos sido descatalanizados,
misteriosamente renace, la Renaixença, renace el catalán, y eso hace despertar la conciencia, y eso hace articularse políticamente el pueblo, y el nacionalismo es el que tiene el monopolio de esa organización política. Bien, vamos a ver cómo lo relata, y vamos a ver las profundas contradicciones, incluso distorsiones a la fuerza, que al final lleva a entender por qué un nacionalista tiene una psicología, ¿cómo les diría yo?, retorcida, no coherente, con sus propias contradicciones, las tiene que tragar, sus irracionalidades. Pero bueno, lo mejor es leerlo, ¿no? Vamos a ver el relato. Y esto, insisto, también va a complementarse con lo que hemos dicho, porque vamos a entender que Cataluña era profundísimamente española. Hay una españolidad en el siglo XIX que lo ha relatado muy bien Víctor Ibáñez, que es el patriotismo tradicional, aunque también hay un patriotismo revolucionario que también eclosiona, de tal forma que España, Cataluña en el siglo XIX, bueno, es la españolidad absoluta, bien por el bando tradicional, incluso por el lado pues más liberal. Pero bueno, vamos a ver el relato. Dice Rovira y Virgili: el nacionalismo empieza gracias a dos revistas, El Europeo, que dura durante el trienio liberal, se ha hablado antes, 1820-1833, cuando Riego da ese golpe de Estado que impide que las tropas españolas que están a punto de embarcar para sofocar las emancipaciones de América, pues Riego las coge para dar un golpe de Estado y llevar a Fernando VII a su terreno, que es el de la masonería, el de la revolución, etc. Pues en ese trienio liberal aparece esta revista que Rovira y Virgili la considera el inicio del catalanismo, no porque estuviera redactada en catalán, que por cierto estaba redactada en castellano, sino porque era una revista que traía la modernidad de Europa, la literatura moderna, las novedades modernas, esa idea de que el nacionalismo tiene que representar lo más chulo, lo más moderno. Esta era una revista, y la otra es El Vapor, donde, ustedes conocerán ya la historia, Aribau, Bonaventura Aribau, escribe su famosa Oda a la Patria, que esto ya lo hemos contado mil veces, está escrito en mis libros y en muchos libros. Era una tomadura de pelo, porque esa Oda a la Patria se llamaba la Oda al Patró, que era pues a Gaspar Remisa, que era su jefe, que era un tío que se había forrado de pasta vendiendo armamentos y pertrechos a los franceses, a los afrancesados, y habían hecho tanta pasta que se fueron a Madrid, y a partir de ahí esa burguesía catalana, que ya se había forjado en el siglo XVIII, luego esto lo dice Jaume Vicens Vives, la burguesía catalana aparece en el siglo XVIII con los Borbones, que luego aparezca una burguesía catalanista antiborbónica, esto es una idiotez, porque todos tenían conciencia de que venían de la riqueza que les habían proporcionado los Borbones. Tenían que ser antiborbones, pero darle las gracias a los Borbones. Y esa burguesía, ya en el principios del siglo XIX, a esto hizo referencia en la primera conferencia Rafael María Molina, esa burguesía, en palabras de Joan Lluís Marfany, un autor fascinante para estudiar el nacionalismo, dice: andaba por España como Pedro por su casa. Y esa burguesía es la que, por ejemplo, en épocas de Aribau, funda la Asociación Catalana de Madrid, que es un lobby tan potente que luego se convierte en el Instituto Industrial de España. El Instituto Industrial de España lo montan catalanes para que, digamos, el gobierno pues favorezca. Y esa burguesía era españolista profundamente. Aribau, que fíjense para la contradicción, Rovira y Virgili dice: es el padre de la Renaixença, porque con esa poesía ya podemos decir que despierta la lengua catalana. Aribau, como bien saben, escribió solo 2 poesías catalanas en su vida en catalán, escribe una gramática castellana, y en el prólogo manuscrito dice que en toda España, en todas las escuelas, solo se tiene que enseñar español, y que tenemos que olvidarnos del catalán, y que tenemos que olvidar de enseñar el catalán. Este es el padre de la Renaixença. Esto no me cuadra, no cuadra por ningún lado. Bueno,
Luego diremos alguna cosa más de este extraño Aribau, incluso explicaremos por qué la calle Aribau se llama calle Aribau. Muy curioso. Bueno, entonces sigue el relato de Rovira i Virgili, y dice: Aribau le siguieron otros estudiosos del catalán, y los cita Milà i Fontanals o Rubió i Ors. Pero no dice nada más, porque él está creando un relato, y todo lo que vaya contra la idea del relato de que el nacionalismo es esa evolución a través del estudio de la lengua y la toma de conciencia del pueblo, que nos tiene que llevar a ser un Estado-nación, pero no cualquier tipo de Estado, sino un Estado republicano, moderno, estilo afrancesado. Pues claro, no puede decir que Milà i Fontanals era católico. No era de los católicos tradicionalistas, era católico liberal, fue maestro de Menéndez y Pelayo, y Menéndez y Pelayo por toda España hace enamorar a los intelectuales de la lengua catalana. Por cierto, tenía una calle en Gracia y ahora le cambiaron, y se lo agradecieron llamándola del Torrent de la Olla, o sea que pobre Menéndez y Pelayo es una olla ahora, ¿no? Oiga, si este hombre, Menéndez y Pelayo, por el catalán hizo inmensas de propaganda y para que fuera aceptado, pues bueno, así se lo agradecieron. Pero fíjense, Milà i Fontanals, cuando escribe sus trovas, para que lo entiendan, Milà i Fontanals escribe el romancero catalán, el romancero también español. En el romancero catalán, ¿se acuerdan que hay una canción así muy tabernaria, y él la equilibra, la hace muy bonita, muy piadosa, y es la primera letra dels Segadors, que es en su versión absolutamente tradicional? Luego, los catalanistas de la cuerda de Rovira i Virgili cogen, a través de Emili Guanyamens, masón, espiritista, anticlerical, cambian la letra totalmente, esa letra piadosa, y la convierten en el himno actual, por cierto, muy soporífero y muy depresivo, del Segadors, porque lo cantas y te duermes y te coge una depresión, solo por la tonalidad, no lo digo con actitud, es que te duermes. Bueno, de hecho ha habido muchos catalanistas que se, bueno, ¿por qué no buscamos otro himno un poquillo más animado? Pero bueno, esto lo digo así, pero es que ha habido debates internos dentro del nacionalismo. Milà i Fontanals, fíjense, esto no lo dice Rovira i Virgili, cuando escribe los trovadores de España, cuando se refiere a los trovadores catalanes, no los llama trovadores catalanes, los llama trovadores catalanes que escribían en provenzal, porque en aquella época todavía ni siquiera nadie utilizaba el término catalán para expresar la lengua catalana. Era el llemusí, la lengua provenzal, o la Aquitania, bueno, entonces ya se ve la contradicción, pero fíjense lo que dice Rovira i Virgili. Dice: aquellos hombres, como Milà i Fontanals, amaban a Cataluña y la lengua catalana, pero su lengua literaria era el castellano. Y es verdad, porque Milà i Fontanals y todos los grandes estudiosos del catalán escribían en castellano, hacían estudios sobre el catalán, pero lo escribían en castellano. En castellano se quejaba Milà i Fontanals, o paradoja del olvido del idioma de Cataluña. Y claro, Rovira i Virgili está creando un relato absolutamente sorprendente. Otros para él, de los padres de la Renaixença, resulta que escribían en castellano, y hablaban en castellano, vamos, no nos engañemos. Bueno, claro, los historiadores nacionalistas tienen muchos problemas en este sentido. Cuando muere Pau Clarís en 1641, que ya ha entregado, primero proclama la República Catalana, se la entrega luego al rey de Francia, y por tanto muchas élites catalanas ya se consideran que están fuera de España, su responso fúnebre que le rezan, que le escriben, está en castellano. Y dice, ¿cómo está en castellano? Si ya Cataluña ya se había largado. Porque era de sentido común que cualquier cosa seria, como un responso fúnebre, tenía que ser en castellano. Claro, estamos en el siglo XVII, imagínense. Ya se había connaturalizado tanto el castellano que era inimaginable un acto tan solemne hacerlo en catalán, ¿no? Se hacía en castellano. Todos se acordarán de la pastoral de Josep Morgadas, famosa, que fue muy escandalosa, porque en 1900, obispo de Barcelona, escribe una carta pastoral diciendo que la catequesis tiene que ser en lengua materna. Y como la inmensa mayoría de
niños pues eran catalano hablantes, pues que tenía que ser en catalán para los niños castellano hablantes. Esto provocó un revuelo brutal, pero lo más divertido es que esta pastoral diciendo que tiene que ser en catalán la catequesis aparece en el boletín oficial de la diócesis de Barcelona escrita en castellano, porque claro, un documento serio tiene que ser en castellano, claro, esto es evidente, aunque sea para decir que hay que decir la catequesis en catalán. Y ya ni les explico ya el cachondeo de la primera gramática catalana de Pompeu Fabra. ¿En qué lengua escribe la gramática catalana Pompeu Fabra, la primera? En castellano. Claro, porque si se escribe algo científico tiene que ser en castellano. ¿Cómo un historiador nacionalista puede explicar esto? Pues entonces Rovira i Virgili lo va a intentar, pero claro, va a salir una cosa muy delirante, muy delirante. Dice, seguimos en el relato, dice Rovira i Virgili que estos iniciadores del catalanismo, desde el Vapor, la revista El Vapor, desde la revista El Europeo, dice, sus redactores escribían en castellano, pero llevaban el germen del renacimiento catalán. Otra absoluta cosa de descerebrados, ¿no? Yo soy catalán, pero escribo en castellano. Estoy haciendo renacer el catalán, pero escribiéndolo en castellano. Y entonces dice, ellos eran los que representaban verdaderamente, o sea, fíjense la locura, unos tíos que están escribiendo en castellano, pero como son republicanos o de izquierdas o liberales como Rovira i Virgili, estos son los buenos, estos son los catalanistas. Dice, estos representaban el sentido catalán y no los poetas de la escuela de Vicente García, que es Vicente García Fernández, que es el famoso rector del Vallfogona. Para que lo entiendan, en Cataluña nunca se había perdido la tradición poética, de prosa, literaria, de dramaturgia, porque desde el siglo XVIII este rector de Vallfogona había expandido por toda Cataluña un catalán, una poesía barroca, fenomenal, que su influencia dura hasta el siglo XIX, pero tenía un problema, que había nacido en Zaragoza, pero ya de muy pequeño, estaba en Cataluña, conocía perfectamente el catalán, escribía perfectamente en catalán, y además sus discípulos, digamos, tuvieron muchísima influencia, tuvieron muchísimo en la lengua valenciana, en tierras valencianas, insisto, en tierras catalanas. El catalán no había muerto. Luego daré una cita muy sorprendente, que el propio gente de la Lliga reconoce que el catalán no había muerto, pero que era un arma de propaganda política absolutamente fundamental. Con lo cual había que haberse inventado que el catalán había muerto y había quedado reprimido, pero esto no era así. Pero ahora sigue el cachondeo, sigue el cachondeo. El cachondeo de este relato es que dice, estos, del rector de Vallfogona y sus seguidores, su escuela, escribían en catalán, lo reconoce, estos escribían en catalán, pero sin alma espiritual, sin una llama espiritual. ¿Qué está diciendo? O sea, catalanes que escriben en catalán, que demuestran que el catalán nunca desapareció, ni fue reprimido, ni fue esto, como escriben en catalán, Rovira i Virgili dice que no tienen alma, escriben un catalán muerto. Mira, estamos locos, ¿no? Fue un catalán estupendísimo, insisto, barroco, seguidor de esa tradición ya lejana de Boscán, etc. En cambio, y fíjense, volvemos a las contradicciones, dice Aribau, contra esta escuela de Vicente García, dice Aribau dio el primer grito instintivo de una resurrección, la Renaixença, una resurrección, con su famosa Oda a la Patria, que ya hemos comentado que era una estafa, la Oda a la Patria se la repartieron entre los que trabajaban para Gaspar Remisa, era su santo, y entonces a él le tocó en catalán, y hay una carta de Aribau y dice, oh, qué fastidio, me ha tocado hacer una poesía en catalán, porque uno era gallego, lo hacía en gallego, otro tal. Pues esto, dice, aquí estaba el alma, dice, en esta poesía hay algo misterioso, algo magnético, algo... Uno lee la Oda a la Patria y dice, bueno, está bien, no, ya está, no pasa nada. Pero es una tomadura de pelo. O sea, los que escriben poesía en catalán no son, digamos,
catalanes en el fondo, de verdad, de los buenos. Y los que escriben en castellano, estos sí que son los precedentes del catalanismo y del nacionalismo. Igualmente citan este relato como aparece, como ese florecimiento cultural del catalán, los coros de Anselm Clavé. Claro, Rovira y Virgili no llegó a ver nunca como el famoso himno de Clavé, los coros de Clavé, llamado el más famoso Gloria a España, era el que cuando venía Franco al Palau de la Música, todo el mundo le cantaba los coros de Clavé, Gloria a España. Esto, evidentemente, Rovira y Virgili se calla de que compuso el Gloria a España. Por cierto, no cita a Millet ni al Palau de la Música, porque eran demasiado de derechas, eran demasiado románticos, eran demasiado católicos, y entonces la resurrección del espíritu musical de Cataluña lo pone el acento en Clavé. Y se calla algo que es fabulosamente divertido, que Clavé, entre otras cosas, se dedicaba a componer zarzuelas, como el fundador del Orfeó Català, Millet, y Amadeu Vives, Amadeu Vives, fundador del Palau de la Música. Como aquí no ganaba un duro y se moría de hambre, se fue a Madrid y descubrió que componiendo zarzuelas pues se forró de pasta, tenía una compañía. Esto sí, cuando se muere en Madrid de golpe, lo cogen en un tren, los catalanistas se lo llevan a Barcelona, le ponen una bandera catalana, lo llevan al Palau de la Música y montan un acto espectacularmente catalanista. Bueno, las inmensas anécdotas que tenemos son divertidísimas. Un tal Ixart se queja de que lo que más está haciendo daño a Cataluña, estaba enfadadísimo porque no paraba de ver a los payeses catalanes cantando el dúo de la africana, ¿no? que es una zarzuela. Cuento en uno de mis libros una anécdota muy divertida de un catalanista, cuando los catalanistas eran 4 tipos de Barcelona, porque eran de Barcelona, y esto se lo puedo garantizar y lo tengo muy estudiado y lo publicaré prontamente. Pues un catalanista de Barcelona organizó un viaje a Vic, entonces costaba mucho llegar a Vic, para profundizar en las esencias de Cataluña, descubrir la esencia de Cataluña. Entonces estuvo todo un fin de semana en Vic y entonces volvió cabreadísimo porque dice y escribe: he pasado todo el fin de semana escuchando a unas vecinas de la pensión donde estaba que no paraban de cantar zarzuela, eran unas catalanas de toda la vida cantando zarzuela. Y les prometo, y no me lo invento, que hay un periódico catalanista que llega a escribir: nuestro enemigo no es el gobierno de España, nuestro enemigo es la zarzuela, porque todos los catalanes cantaban zarzuelas, y si ustedes han tenido abuelas o bisabuelas, seguro que las han escuchado cantar zarzuelas y se las sabían todas de memoria y las disfrutaban. Por lo tanto, esto corresponde a la realidad sociológica, pero que evidentemente Rovira y Virgili en su relato lo está inventando. Evidentemente, Gloria Almirall y su obra Lo catalanisme, pero obvia, dentro de lo que sería el futuro catalanismo, una posible rama que odia y desprecia, que es que un catalanismo regionalista sano que pudiera, digamos, ser otra cosa que no ese catalanismo que él quería. Evidentemente nos referimos a Torras y Valles, la tradición catalana, y esto pues evidentemente en su relato lo obvia. También en ese despertar aparente cultural, pues els Jocs Florals, ¿no? Movidos, dice, por Bofarull y por Víctor Balaguer. Claro, la figura de Víctor Balaguer es un paso más dentro del proceso de nacionalismo, de catalanismo. Víctor Balaguer, aparte de haber sido ministro en España, iberista, con intereses económicos en Cuba, bueno, es un apasionado, es un personaje que el catalanismo, si solo lo reduces a los Jocs Florals, pues bueno, pero el resto, para que lo entiendan, es el que pone el nomenclator de Barcelona y, digamos, lo hace de una forma casi muy tradicional. Por eso primero pone calles, que son las instituciones catalanas, Gran Vía de las Corts Catalanas, Consell de Cent, Diputació, luego ya empieza con los reinos. Calle Valencia es el Reino de Valencia, calle Mallorca el Reino de Mallorca, luego ya con lo que hemos perdido, que es Rosellón, luego con Provenza, y así. Luego, si tiras para la derecha, pues los almogávares, el José de Llúria, el José de Flor, pero luego tiene muy claro su patriotismo español, y entonces pone la calle Girona, pero es a los sitios de Gerona, porque después viene la calle Bruc, que es a la victoria del Bruc, y sigues avanzando y dice Bailén, porque Bailén también es una derrota contra el Napoleón.
y sigues avanzando, y la calle Castillejos, que es en la guerra de África, la batalla de Castillejos, y la plaza Tetuán, claro, es por el triunfo que el orgull, ese cuadro del Mercè Ferrer Dalmau, que están subiendo, haciendo un castell els catalans para tomar Tetuán. Y luego te encuentras la calle Padilla. Dice que Padilla, pero si Padilla es un comunero de Castilla, pues sí, porque tenía mucha devoción, incluso tiene una obra de, así, una novela, una obra, o medio obra de teatro, dedicado a los comuneros, y tenía mucha devoción a Padilla, ¿eh? O sea que al final tú ves todo lo que hace Víctor Balaguer y es una coherencia hispánica profundísima, ¿eh? Pero bueno, para Rovira y Virgili esto es lo de menos. Una pequeña digresión es una cosa en ese debate entre Rovira y Virgili y Prat de la Riba. Los dos querían como interpretar, crear el relato nacionalista. En cosas son muy parecidas, en otras se diferencian. Lo de Prat de la Riba es demencial, todo, ¿eh? Pero fíjense, cuando escribe la nacionalidad catalana, atribuye el origen del catalanismo, ahora se sorprenderán, a una conferencia que él da en el Ateneo de Barcelona en 1897, titulada El hecho de la nacionalidad catalana. Lo dice así: podemos decir que realmente por fin el nacionalismo la nacionalidad toma fuerza en esta conferencia que yo di. Es como si yo dijera aquí ahora mismo, o dentro de unos años, no, por fin se restauró la Cataluña hispana y vencimos contra el nacionalismo gracias a que di una conferencia de clausura en el 9º Congreso de Cataluña. Usted es un normal, o usted ha perdido el oremus, o algo pasa, ¿no? Pues esto lo escribe Prat de la Riba y se queda tan absolutamente contento. Por tanto, ojo con esto de los relatos. Lo digo porque ahora vamos a un tema muy delicado, muy complejo de entender, pero yo creo que es muy importante. Prat de la Riba y Rovira y Virgili tienen como un problema qué hacer con el 11 de septiembre, con la fecha de 1714, porque para Rovira y Virgili está clarísimo que eso fue la aniquilación de Cataluña, de la nación catalana, el triunfo de los Borbones, la desnacionalización, bueno. Pero leyendo al otro, a Prat de la Riba, que está buscando la connivencia de la burguesía, porque sabe que si el catalanismo no tiene el apoyo económico de la burguesía catalana, eso no va a ir a ningún lado, y como es consciente que la burguesía catalana del siglo XIX es a su vez consciente de que son los herederos de la burguesía que se ha fomentado en el siglo XVIII gracias a los Borbones, claro, no podía arremeter demasiado contra los Borbones. Entonces Prat de la Riba, con su habilidad habitual, escribe en su compendio de historia de Cataluña, una especie de catecismo catalanista, escribe, fíjense qué sorpresa: a todos los héroes mártires de la nación catalana, tanto los de 1714 como los de 1640, los de la Guerra del Segadors, recordémoslos para llorarlos, pero para compadecerlos, para agradarles sus esfuerzos, pero no para imitarlos. Prat de la Riba está diciendo, vamos a admirar a los héroes del 11 de septiembre, pero no vamos a imitarlos, porque como nos metamos en una guerra contra el Estado español, nos vamos a arruinar todos, y si nos vamos a arruinar, la burguesía no nos va a apoyar. Y entonces, esto lo repite en varias de sus obras, dice, ya hemos tenido suficientes mártires en Cataluña, ahora lo importante es que haya genios, que haya industriales, que haya esto. Por cierto, Pujol, 100 años después, escribe exactamente lo mismo, en una obra absolutamente demencial que ahora no citaré, donde, bueno, me lo tengo que callar, pero para que vean que al final los estereotipos se van reproduciendo en el tiempo. Por tanto, la burguesía catalana es una burguesía muy españolizada, profundamente españolizada, y ¿cómo convences, cómo haces el relato para decir que esa burguesía que gracias a los Borbones se ha forrado, pues ahora tiene que ser antiborbónica? Y ahora volvemos, he hecho una digresión y volvemos para enlazarlo con el relato de Rovira y Virgili, que es sorprendente. Dice, Rovira y Virgili reconoce lo siguiente, dice, aquellos catalanes que habían sufrido en 1714 y por tanto
la invasión o el odio a Felipe V, dice: estaba muy lejos del odio a Felipe V. Esto lo reconoce Rovira i Virgili. Está creando el relato del nacionalismo y está reconociendo que los catalanes no odiaban a Felipe V. Más bien, olvidaron los catalanes la noble dignidad de la raza y cayeron en las abyecciones del servilismo dinástico y españolista. Rovira i Virgili está diciendo que en el siglo XVIII todos los catalanes se habían enajenado, alienado y se habían hecho españolistas, de golpe. Claro, entonces, oiga, pero no habíamos quedado no, se habían hecho españolistas, pues entonces están enfermos. Si se han hecho españolistas, están enfermos. Después de Felipe V, sigue el relato, los borbones que vinieron a Barcelona fueron recibidos triunfalmente por el pueblo, olvidando su dignidad y su propia historia. Esto es así, cuando Carlos III tiene gemelos, la Junta o la Junta de Comerç de Barcelona le hace una super fiesta inimaginable. Cuando viene de Nápoles, porque era reina de Nápoles Carlos III, y tiene que venir al trono de España, lo más lógico es que hubiera cogido Valencia y a 300 kilómetros tienes Madrid. No, viene a Barcelona porque sabe que hay una burguesía absolutamente contentísima con la política de los Borbones y le montan una fiesta que cuando se leen los dietarios de Barcelona uno, vamos, se queda espantado de la devoción hiperpopular a Carlos III por parte de los catalanes. Bueno, esto podríamos seguir relatando, pero para que vean la contradicción. Hay una renaixença, pero oye, ¿dónde está esta renaixença? Si todos los catalanes son españolistas, si todos son monárquicos, si todos hablan en castellano, si todo... Esto no cuadra. Sigue Rovira i Virgili. Todo esto lo digo para que se den cuenta que hasta el Rovira i Virgili, para crear su relato nacionalista, tiene que reconocer que los catalanes eran hiperespañoles, no entendían lo que... No, eran incapaces de concebir una Cataluña separada de España. Bueno, en fin, tremendo. Y entonces Rovira i Virgili dice, bueno, pues si los catalanes eran tan fachas, bueno, no lo dice así, pues ¿de dónde viene el catalanismo? Y él mismo contesta, y esto tiene mucho que ver con lo que la conferencia de Víctor Ibáñez. En efecto, dice, nuestro renacimiento se debe a la corriente de ideas de Francia revolucionaria, y eso es lo que suscitó nuestro renacimiento. Está diciendo que el catalanismo no surge del pueblo catalán, porque el pueblo catalán era tan español, tan patriota, tan católico, tan esto, que claro, no puede ser el fundamento de una república laica, masónica y tal. Por tanto, eran esos, como ha dicho bien Víctor Ibáñez, soldados napoleónicos los que traían las ideas ilustradas. Y Rovira i Virgili dice, aquí está el nacionalismo, aquí está el origen del catalanismo, en Francia. Mientras que todos los catalanes, como bien también ha dicho Víctor, el pueblo en armas está luchando en la guerra de la Convención contra la Convención revolucionaria, en plena época del terror de Robespierre, pero después contra Napoleón en la guerra de la independencia. Cuando el pueblo está luchando, pues entonces este pueblo, aquí no está el origen del catalanismo, está en los franceses. Y por eso, para convencer a Prat de la Riba de que no se vaya a un catolicismo demasiado tradicionalista y que tiene que entender que el nacionalismo tiene que ser de izquierdas, por cierto, cojan el ejemplo de Junts y Esquerra, y al final Junts tiene que ser más de izquierdas que Esquerra, porque claro, al final el conservadurismo de Pujol nos llevó al radicalismo de Esquerra, porque es la evolución lógica y natural. Y aquí viene la frase nuclear del relato. Dice, en realidad, los herederos de 1640 y 1740 son los carlistas de la montaña catalana. El nacionalismo actual tiene otra afiliación. Está diciendo que esos catalanes austracistas, hiperespañolistas, tal, eso tiene que ver con los carcas de las montañas, los trabucairas. El nacionalismo viene de donde tiene que venir, que es de la Revolución Francesa. Y acabo. Para que, evidentemente, para cumplir y ser obediente, ya que soy el presidente tengo que obedecer, si no, malo. Bien, hay una obra fascinante, es esta, Joan Lluís Marfany, el nacionalismo español, el nacionalismo español y catalanitat, cap a una revisió de la Renaixença.
esta obra es fundamental porque explica dos cosas. Explica que es verdad que del aletargamiento de España con la invasión napoleónica hay, digamos, como una fuerte, una explosión, una eclosión de patriotismo, ojo, en dos sentidos. Uno en el tradicional, que ha explicado Víctor Ibáñez, y otro en el jacobino revolucionario, que, igual que los franceses eran patriotas, superpatriotas, pero patriotas revolucionarios, también aquí en España la izquierda, para entendernos, es profundísimamente españolista porque quiere crear un Estado jacobino, unificado, copiando el de Francia. Pero este españolismo, por los dos lados, un patriotismo y un españolismo o un nacionalismo español, dice, ojo, es esa rama del nacionalismo revolucionario liberal, españolísimo en Cataluña, porque es el que impulsa, cuando parece que el resto de regiones estaban como adormecidas, es Cataluña la que se lanza, la que es los primeros que envía voluntarios a Cuba, envía voluntarios a África. Este españolismo, dice, lo soporta, lo lleva la burguesía catalana porque le interesa, pero la misma estructura de nacionalismo español moderno, luego cuando se giran las tortas y a partir de 1898, cuando se pierde Cuba y Filipinas, la burguesía dice, nos han fastidiado, ya no podemos ir como Pedro por nuestra casa, no podemos influir, hemos perdido Cuba, hemos perdido nuestros negocios, y es cuando esa burguesía, o una parte de ella, se pasa a apoyar a ese loco que es Prat de la Riba y montan la Lliga Regionalista, y es cuando ya empieza la carrera electoral del nacionalismo, por una estrategia de la burguesía, que aplica la estructura del nacionalismo español, simplemente que cambia el adjetivo español por el adjetivo catalán, y ya está. Ahora nos interesa hacer de lobby amenazando al gobierno, que si no nos vamos. Y sigue a cabo con esta frase, de esta tesis famosa, fantástica de Mark Twain. Se dice, pregunta Mark Twain, dice, en eso que suele llamarse Renaixença, no hubo nunca ningún propósito de hacer renacer nada. Cataluña no había muerto. ¿Cómo va a renacer Cataluña si no había muerto? ¿Cómo va a renacer el catalán si no había muerto? ¿Cómo va a renacer el espíritu de lucha que no había muerto? El espíritu de conciencia de ser una comunidad. Pues dice, repito, en eso que suele llamarse Renaixença, no hubo nunca ningún propósito de hacer renacer nada. La Renaixença, entonces, no fue ningún renacimiento. Y se pregunta, entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue la Renaixença? La Renaixença fue un relato absolutamente distorsionado de lo que estaba pasando en Cataluña. Era una absoluta minoría el nacionalismo, o los catalanistas, que después se convertirían en nacionalismo, y más que Renaixença, casi la podríamos nombrar un enterrament, porque a partir de esa Renaixença y del catalanismo es cuando Cataluña empieza a gangrenar su cuerpo social, su alma, y no solo el alma colectiva, sino, como vemos hoy en día, pues el alma individual de tantos y tantos catalanes que parece ya casi condenados a desaparecer. Por tanto, si en algo tuviera que haber una Renaixença, sería la de la Cataluña de verdad, la Cataluña tradicional, y para eso pues estamos aquí, pues, humildemente, pues Somatem, sin todos nuestros amigos, para luchar y en la medida de nuestras posibilidades pues poder acometer este gran reto histórico. Muchas gracias.